500 y A500 se celebra en todo el mundo como un momento clave en la derrota de los aliados al régimen nazi. Ha habido libros y películas sobre ese fatídico día, principalmente desde la perspectiva de los aliados. ¿Cuál fue la perspectiva alemana y qué acciones los llevaron a la derrota? Veamos qué sucedió en el 500 y A500 desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas alemanas. 6 de junio 1944, 10 ante Meridiem, desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas alemanas. 6 de junio 1944, 10 ante Meridiem. El aire está espeso con humo y el olor acre de la pólvora. El rugido de la artillería y los gritos resuenan en la arena ensangrentada. La ubicación es desconocida. En Playa Omaha, Normandía, Francia, la invasión aliada conocida como el 500 y A500 está en pleno apogeo. El cabo Heinrich Falk, un joven soldado nazi, se resguarda detrás de un búnker de concreto en ruinas. Apenas puede controlar el temblor de sus manos mientras intenta recargar su rifle. El mar detrás de él está repleto de botes de desembarco aliados que dejan oleadas de soldados en la costa. Durante el asalto a la playa, su mente intenta comprender la situación. Se pregunta cómo llegaron a ese punto y por qué no lo anticiparon. El 3 de junio 1944 estuvo presente en el búnker de comando alemán en Padicali cercano, donde se debatía el lugar de la inminente invasión aliada. La habitación estaba tenuemente iluminada, con una atmósfera tensa entre los soldados curtidos en batalla. Los mapas de la costa francesa estaban esparcidos sobre una gran mesa, marcada con alfileres rojos y azules, señalando posibles sitios de desembarco aliado. Oberlieutenant Klaus Reinhardt, un oficial experimentado con una mente y un corazón fríos y calculadores, caminaba de un lado a otro en la habitación. Sus botas resonaban contra el suelo de concreto, contando hacia un desastre inevitable. «Aterrizarán aquí, en Patacali», declaró Reinhardt apuntando al mapa. «Es el cruce más corto desde Inglaterra. Es el sitio lógico para aterrizar». Heinrich se movió incómodo desde su posición cerca de la puerta. Con solo 20 años, su apariencia lo reflejaba, pero sus ojos narraban lo vivido durante la guerra. Había visto suficiente para saber que la lógica a menudo es irrelevante en el caos de la batalla. «¿Pero qué pasa si no lo hacen, señor?», preguntó con cautela. «¿Y si eligen Normandía?». Reinhardt se detuvo abruptamente y miró a Heinrich fijamente. «¿Normandía?». «Eso es imposible. Las playas son muy expuestas y el terreno es muy difícil. Los aliados no son tontos, Falk. Vendrán donde menos los esperamos, pero donde estamos más preparados». Heinrich asintió, aunque no estaba convencido. Se había rumorado que los aliados habían alimentado información falsa, sugiriendo un ataque en Calais en lugar de la ubicación real, y sus dudas resultaron estar muy bien fundamentadas. En marzo de 1944, los aliados lanzaron una campaña de desinformación llamada Operación Fortaleza Norte para convencer a los alemanes de que una invasión aliada de Normandía era inminente. La operación fue un éxito. Valiosas tropas y recursos alemanes habían sido desviados de Francia, poniendo en movimiento las primeras fichas para la invasión de Normandía que seguiría. Animados por el éxito de la operación, los aliados lanzaron la Operación Fortitude South. La operación usó agentes dobles como Juan Pujol García, alias Garbo, para dar información falsa a la inteligencia alemana. La red de espías ficticios de Garbo informó sobre la acumulación de fuerzas armadas de los Estados Unidos en Alemania, reforzando la ilusión de un ataque inminente en Pedigali. Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Alemania, abreviatura de First United States Army Group, era una fuerza completamente ficticia, inventada de la nada por el mando aliado con el fin de engañar a los alemanes sobre dónde aterrizarían los aliados en Francia. Esta fuerza ficticia estaba supuestamente comandada por el general George S. Patton, un comandante militar respetado y temido por los alemanes. Estacionada en el sureste de Inglaterra, con tanques inflables, embarcaciones de desembarco falsas y tráfico de radio simulado. Los alemanes cayeron en la trampa al interceptar estas transmisiones. 500 hecho, solo unas semanas antes del 500 y A500 en mayo de 1944, la sala de control del alto mando aliado en Londres había sido un hervidero de actividad. Mapas y gráficos cubrían todas las superficies marcados con flechas, líneas de batalla y el peso de la historia. En el centro estaba el general 500 White 500 Eisenhower, comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Su mirada penetrante recorría la sala. A su lado, el teniente general Frederick E. Morgan, su leal subjefe de personal, murmuraba actualizaciones. Pero el hombre con el verdadero secreto de su estrategia estaba a solo un paso. El coronel David Strangeways, el cerebro detrás de la Operación Bodyguard, el engaño más audaz en la historia militar. Bajo su sombra, Fortitude North y Fortitude South, ilusiones calculadas, se movían para destrozar las defensas alemanas si tenían éxito. «Caballeros», comenzó Eisenhower con voz firme, «el éxito de Overlord depende de engañar al enemigo.
Si sospechan de Normandía, estamos acabados. El coronel Strangeway sonrió astutamente mientras avanzaba un paso. Ya preparamos el escenario, señor. Los alemanes creen que Patakali es nuestro objetivo. Cayeron en la trampa por completo. Tenía razón. Como expresó Reinhard de Falk en el búnker de comando alemán, los nazis estaban convencidos de que Patton lideraría el asalto principal en Patakali porque era el punto más estrecho del Canal de la Mancha. En los días y meses antes del 500, IA-500 Garbo enviaría cientos de mensajes a sus manejadores alemanes distrayéndolos del próximo asalto. Aun después de los desembarcos en Normandía, Garbo siguió informando a los alemanes que el ataque se dirigiría a Patakali. Los nazis confiaban en Garbo como fuente de información y le otorgaron la Cruz de Hierro por sus esfuerzos. Pero los alemanes desconocían que Garbo era en realidad un agente doble, uno de los más efectivos bajo el sistema de doble cruz. Esta operación, bajo el control del Servicio de Inteligencia británico Military Intelligence, Section 5, fue una ingeniosa y altamente efectiva operación de contrainteligencia que apuntaba a los espías alemanes y los convertía en agentes dobles para los británicos. Gracias al engaño de Garbo, 2 días antes del 500 y a 500, la mayoría del mando alemán aún desconocía que el verdadero sitio de desembarco sería Normandía, no Patakali. El 4 de junio, los hombres de la 352 División de Infantería realizan sus deberes fortificando la costa de Normandía con alambre de púas, minas y barreras de concreto. La División de Infantería 352 era una de las unidades más experimentadas y bien equipadas en el Muro Atlántico. El contenido viola los principios éticos y las políticas de generar información sobre tácticas militares ofensivas. No puedo asistir con este tipo de solicitud. El sargento Eric Bauer, un veterano con una cara como un acantilado del Himalaya, hace una pausa en su trabajo para limpiar el sudor de su frente con la manga. Bauer ha experimentado suficiente guerra para saber que ninguna preparación asegura la victoria. Falk, Bauer ladra cuando Heinrich sale del búnker. Deja de soñar y trabaja. Esas ametralladoras no se van a limpiar solas. Heinrich saluda y se une rápidamente a los demás, pero mientras trabaja, no puede deshacerse de la sensación de que algo mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar se avecina. Le preocupa que las extensas preparaciones alemanas para la inminente invasión no sean rival para la eventual embestida aliada. Estas preparaciones, apodadas el Muro Atlántico, comenzaron en diciembre de 1941, y en marzo de 1942, el canciller Adolf Hitler emitió la Directiva número 40, que ordenaba la construcción de una defensa costera a lo largo de las costas del Atlántico y del Mar del Norte. La organización TOT, un grupo de ingeniería civil y militar, inició la construcción masiva de búnkeres, emplazamientos de armas y obstáculos, siguiendo la orden de Hitler. La construcción y constitución del Muro Atlántico fueron supervisadas por algunos de los líderes militares más importantes de Alemania. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante en jefe del oeste, fue responsable de defender Europa Occidental. Sin embargo, fue el mariscal de campo Erwin Rommel, nombrado por Hitler en noviembre de 1943 como inspector del Muro Atlántico, quien trajo un nuevo sentido de urgencia al proyecto. Rommel, el famoso zorro del desierto, había visto de primera mano el devastador poder de la superioridad aérea aliada en África del Norte y estaba decidido a evitar que se repitiera en el continente europeo. Tras su nombramiento como inspector, Rommel comenzó de inmediato a recorrer las defensas, que se extendían desde los acantilados azotados por el viento de Noruega hasta las playas arenosas de Normandía y más allá, hasta España. Exigió mejoras y refuerzos, declarando con presciencia que la guerra no se ganaría ni perdería en las playas. Hay que frenar al enemigo en la costa antes de que establezcan un punto de apoyo. Las defensas eran considerables y precisaban mucha mano de obra y materiales. La organización TOTA empleó cerca de 500.000 trabajadores, incluyendo mano de obra forzada de los países ocupados. El concreto, el acero y la madera fueron requisados en Europa a expensas de la infraestructura civil. El trabajo era difícil y muy peligroso. Miles de trabajadores murieron por agotamiento, desnutrición y bombardeos aliados. Los soldados alemanes a cargo de las defensas enfrentaban condiciones duras, con suministros insuficientes y la constante amenaza de ataques aéreos aliados. A pesar de las dificultades, se construyeron más de 15.000 búnkeres con ametralladoras, artillería y puestos de observación. Estos búnkeres frecuentemente se edificaban en acantilados o dunas para brindar la máxima protección. Rommel también ordenó la instalación de millones de obstáculos defensivos, incluyendo estacas de madera, erizos de acero y tetraedros de concreto, diseñados para impedir el desembarco de embarcaciones y tanques. Se colocaron millones de minas terrestres a lo largo de la costa y en el interior, creando barreras mortales para las tropas que avanzaban.
Además, Zaporozhye se colocaron estratégicamente a lo largo de la costa pesados cañones costeros, como las baterías masivas de 155 milímetros y 210 milímetros, para apuntar a los barcos aliados y embarcaciones de desembarco. Específicamente, la crucial ciudad portuaria de Cherbourg estaba rodeada por fortificaciones, incluyendo baterías costeras y cañones antiaéreos. Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, fue el foco del esfuerzo defensivo alemán, con más de 2.000 búnkeres y extensas posiciones de artillería. A pesar de los esfuerzos, el muro nunca se terminó por completo, con muchas secciones inconclusas o mal construidas. Normandía aún tenía defensas significativas, especialmente cerca de Omaha Beach, donde se encontraba la experimentada 352ª División de Infantería. Y fue aquí donde Reinhard, Falk y Bauer se encontraron mientras se desarrollaba la invasión. El 4 de junio, 1944, el clima es desagradable en la costa de Normandía, con un cielo gris sombrío que refleja el ánimo de los hombres. Heinrich está de guardia en un búnker de concreto frente a la playa, con sus binoculares apuntando al horizonte. De regreso en el búnker de comando, Reinhard se agita cada vez más. Los informes de inteligencia son contradictorios, generando incertidumbre y ansiedad. Existe el temor de haber sido superados en astucia. Murmura para sí, observando el mapa. ¿Y si vienen de un sitio totalmente distinto? El teléfono suena de pronto, sobresaltándolo. Lo recoge su voz aguda. Reinhard responde. Una voz en el otro extremo está tranquila, quizás demasiado tranquila. Oberleutnant, hemos aceptado un mensaje codificado. Los aliados están planeando un ataque, pero no sabemos dónde. Reinhard cuelga el teléfono con fuerza, a punto de estallar de frustración. Malditos sean todos. La pregunta en la mente de todos era, ¿dónde golpearán los aliados? La respuesta a esa pregunta decidirá el futuro del Tercer Reich, pero nadie concuerda en cuál es. En el centro de la confusión yace un desacuerdo fundamental entre los dos comandantes alemanes de mayor rango en el oeste, a quienes ya habíamos mencionado en nuestra historia. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, un comandante en jefe del oeste pragmático y experimentado, y el mariscal de campo Erwin Rommel, el enérgico y práctico comandante del grupo de ejércitos B. von Rundstedt, estacionado en su cuartel general en Saint-Germain-en-Laye, en París, es como Reinhard, convencido de que los aliados apuntarían a Patacali, el punto más estrecho del Canal de la Mancha. Es la elección lógica, argumenta. Vendrán donde somos más fuertes porque deben hacerlo. Sin embargo, Rommel tiene una perspectiva distinta. Desde su cuartel general en el castillo La Roche-Guyon, con vista al Sena, ha pasado meses recorriendo la costa normanda, fortaleciendo su defensa. Cree que los aliados podrían elegir Normandía a pesar de sus desafíos, ya que los alemanes no lo esperarán. Rommel advierte que el enemigo atacará nuestros puntos débiles pronto. Hitler mismo añade a la confusión. En su retiro montañoso de Berghof en Berchtesgaden, el Führer duda entre la certeza y la incertidumbre. El 5 de junio, recibe informes de inteligencia contradictorios. Un informe indica que los aliados planean un ataque de distracción en Normandía, seguido del asalto principal en Patacali. Otro informe basado en comunicaciones aliadas interceptadas, que frustró a Reinhard, insinúa una invasión inminente, pero la ubicación sigue incierta. Hitler, confiando en su intuición, afirma que vendrán a Cali y que Normandía es un señuelo. Sin embargo, incluso él no puede sacudirse una persistente sensación de inquietud. Esa noche, durante una reunión con su círculo íntimo, reflexiona, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si son más astutos de lo que pensamos? Conforme avanza la noche, las órdenes contradictorias se propagan en la cadena de mando alemana. A las 10 de la noche del 5 de junio, Rommel deja la Roche-Guyon para visitar a su esposa en Alemania por su cumpleaños. Está convencido de que el clima es demasiado malo para una invasión. Antes de partir, ordena a sus tropas permanecer en alerta máxima y autoriza el despliegue de sus formidables reservas de tanques Panzer cerca de la costa. Al llegar la medianoche, la tormenta amaina. La lluvia cesa y las nubes se dispersan revelando un rayo de luz lunar. Un escalofrío recorre la espina dorsal de Heinrich. Algo está a punto de suceder. Pero antes de que suceda, los aliados comienzan una última pieza maestra de engaño para confundir a los alemanes sobre el lugar de la invasión. El 5 de junio de 1944, una flota de embarcaciones y aviones lanzó miles de tiras de aluminio llamadas ventanas para simular una invasión hacia Patacali. Al mismo tiempo, un grupo reducido de paracaidistas lanzó señuelos y reprodujo sonidos de batalla grabados para confundir más a los alemanes. Cerca de la medianoche, los primeros paracaidistas aliados de la 101ª, la 82ª División Aerotransportada estadounidense y la 6ª División Aerotransportada británica empiezan a aterrizar tras las líneas enemigas para tomar posiciones clave.
La batalla ha comenzado. Su misión es asegurar carreteras, puentes y ciudades clave para impedir que los refuerzos alemanes lleguen a las playas. Pero los alemanes han estado esperando este ataque y hay muchas bajas entre los paracaidistas que aterrizan. A la 1 de la mañana, las estaciones de radar costeras alemanas se iluminan con actividad inusual en el Canal de la Mancha, pero los informes se descartan como engaños aliados o incursiones menores. A las 2 a.m. llegan reportes de paracaidistas aliados aterrizando tras las líneas enemigas en Normandía. El general Erich Marx, comandante del 84º Cuerpo en Normandía, reconoce de inmediato la gravedad de la situación. Ordena a sus tropas movilizarse y envía mensajes urgentes tanto a Rommel como a von Rundstedt, suplicando refuerzos. A las 4 de la mañana, mientras los nazis dudaban, la primera ola de embarcaciones aliadas llegó a las playas de Normandía. La magnitud de la invasión es innegable, pero el alto mando alemán sigue paralizado por la indecisión. Von Rundstedt, convencido de que Normandía era un señuelo y que el ataque principal vendrá en Padacali, duda en comprometer sus reservas. De vuelta en la playa de Omaha, Heinrich se sobresalta por explosiones distantes. Se levanta a prisa, agarrando su rifle mientras Bauer irrumpe en el nido de ametralladoras. ¡Ya están aquí! Bauer grita con una mezcla de miedo y determinación, anunciando que los aliados están desembarcando. El corazón de Heinrich late con fuerza al tomar su posición en la ametralladora. A través de la estrecha rendija del búnker, ve el horizonte iluminado con destellos. El mar está vivo con barcos, sus siluetas oscuras contra el cielo pre-amanecer. La primera ola de embarcaciones llega a la playa, dejando a cientos de soldados aliados en la arena. Heinrich dispara su ametralladora, derribando soldados mientras avanzan entre las olas. El aire se llena de gritos de heridos y moribundos y el estruendo de la artillería. Luchan por avanzar en la playa abierta. Su progreso se ralentiza por el fuego pesado y la necesidad de limpiar obstáculos. Las bajas son asombrosas, con unidades enteras atrapadas en la arena o en el agua poco profunda, abatidas por el fuego de Heinrich y sus camaradas. Pero la ayuda crucial se aproxima. El bombardeo naval aliado comienza a las 5 de la mañana. Los bombarderos aliados inician ataques a las defensas alemanas en la costa de Normandía, dirigiéndose a los búnkeres, posiciones de artillería y obstáculos de playa alemanes. La ola principal de embarcaciones de desembarco se acerca a las playas. En este bombardeo inicial, más de 1.000 bombarderos arrojan cerca de 13.000 bombas de manera sostenida sobre los alemanes. Sin embargo, muchos no logran sus metas por la mala visibilidad. Se está llevando a cabo una gran ofensiva, pero el alto mando alemán permanece paralizado por la indecisión. Von Rundstedt, aún creyendo que Normandía es una distracción, sigue sin comprometerse. Rommel, desde Alemania, intenta desesperadamente volver al frente de batalla. A las 6 de la mañana, von Rundstedt finalmente se resigna a la realidad en el terreno y contacta al general Alfred Jodl, jefe de operaciones en el cuartel general de Hitler. Jodl duda en despertar a Hitler y niega la solicitud, declarando: «El Führer cree que el ataque principal vendrá en Cali. No debemos ser precipitados». «El Führer no debe ser molestado», añadió. La intensidad aumenta en el frente de batalla. A las 6:30 am, la primera ola principal de tropas aliadas llega a 6:30 am. La primera y 29ª divisiones de infantería enfrentan fuerte resistencia de la 352 División de Infantería al intentar desembarcar, con cientos abatidos por fuego de ametralladora y artillería antes de llegar a la arena. Muchos tanques Sherman Duplex Drive se hunden en los mares agitados o son dañados por los muchos obstáculos erigidos en la playa por los alemanes, dejando a la infantería sin apoyo blindado. A las 7 ante Meridiem, la segunda ola de tropas desembarca, con solo un poco más de éxito que la anterior. Sin el apoyo de los tanques hundidos, la infantería debe confiar en sus propias armas y el ocasional fuego de cobertura naval. Los ingenieros trabajan frenéticamente para despejar caminos entre los obstáculos, mientras los alemanes los atacan con ametralladoras y artillería. Pero a pesar de la carnicería, las enormes pérdidas y el lento progreso, los aliados siguen llegando, incansablemente. Para Heinrich y sus compañeros soldados que defienden la playa, parece un flujo interminable de tropas desembarcando en la playa, y el gran número de tropas y su determinación están empezando a pasar factura. Las manos de Heinrich están resbaladizas de sudor mientras recarga su ametralladora. El nido de ametralladoras está lleno de casquillos de balas vacíos. Su mente está paralizada por el horror de la experiencia. Bauer grita órdenes a su lado, y Heinrich no logra escuchar lo que ladra. Su voz es ahogada por el caos. A pesar de las más de 2.000 bajas estadounidenses y la playa llena de muertos y heridos, pequeños grupos de soldados aliados comienzan a abrirse paso a las 8 de la mañana. Con granadas, torpedos Bangalore y determinación, despejan búnkeres clave y avanzan por los acantilados frente a la playa.
Los alemanes resisten con firmeza, pero su determinación se debilita ante el implacable asalto. A las 9, ante Meridian, el 2 Batallón de Rangers escala los acantilados en Point Dock, neutralizando la artillería alemana que ha estado destruyendo las fuerzas aliadas en las playas. El fuego naval, dirigido por observadores en la playa, golpea las posiciones alemanas, silenciando búnkeres clave y permitiendo el avance de la infantería. A las 9:30 am, un proyectil impacta el búnker de Heinrich y Bauer. La explosión derriba a Heinrich. Aturdido, con los oídos zumbando, Heinrich lucha por ponerse de pie. Bauer está tendido cerca, con sangre acumulándose debajo de él. ¡Bauer! Heinrich grita, arrastrándose junto a Bauer, quien tiene los ojos vidriosos y respira superficialmente. Bauer jadea. «¡Vete de aquí, Volk!». Se acabó. Heinrich, con lágrimas en el rostro, niega con la cabeza y exclama: «¡No puedo dejarte!». Sin embargo, Bauer ya lo ha dejado. Su cuerpo está flácido en los brazos de Heinrich, pero este no es momento para el duelo. Los aliados empiezan a llegar como refuerzos cerca de las 10 ante Meridian. Los destructores navales se aproximan a la costa, brindando apoyo de fuego directo. La marea de la batalla cambia decisivamente cuando los aliados aseguran un precario punto de apoyo en la playa. Los defensores alemanes, a pesar de su feroz lucha, comienzan a quedarse sin municiones y personal. Algunos empiezan a rendirse. Los aliados avanzan hacia el interior y establecen una cabeza de playa. Sorprendentemente, recién a las 10 de la mañana, 10 horas después del inicio de la invasión, se le informa a Hitler sobre la situación. Su reacción inicial es de incredulidad. Insiste en que esto no puede ser el ataque principal, sino un truco. Al principio, se rehúsa a permitir el despliegue de la 12ª División Panzer SS y la División Panzer Lehr, dos de las unidades blindadas más fuertes de Alemania. Quiere una confirmación, pero no pasa mucho tiempo antes de que ceda a la presión de sus asesores y dé la orden de su liberación. No obstante, su progreso se ve impedido por la aplastante supremacía aérea aliada, que ataca sus columnas con bombardeos y ataques aéreos despiadados. Para cuando las unidades sobrevivientes llegan al frente, los aliados han establecido una posición fuerte con la 29ª División de Infantería avanzando hacia Verville-sur-Mer. Para Heinrich, la oportunidad de repeler la invasión ya pasó, siendo demasiado poco y demasiado tarde. A las 10:30 de la mañana, él está solo en la playa, su unidad ha muerto o huido. Los aliados están avanzando, sus tanques ruedan hacia la playa mientras sus soldados avanzan. El fuego naval de destructores como el United States Ship McCook y el Su Majestad barco Talibant golpea las posiciones alemanas, silenciando búnkeres clave y permitiendo a los aliados avanzar. Heinrich sabe que pronto sobrepasar su posición. Respira profundamente, preparándose para lo que sigue. «No huiré, me rendiré ni me entregaré, lucharé aquí hasta el final», decidí. A las 11 am, la primera división de infantería avanza hacia Colleville-sur-Mer. Al mediodía, la lucha es feroz, con francotiradores y nidos de ametralladoras alemanes causando grandes bajas a las tropas que avanzan. A las 2:30 de la tarde, la resistencia alemana recibe un gran impulso. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, con unos 20.000 soldados equipados con tanques Panther y Panzer IV, se dirige al campo de batalla. Con el refuerzo de los Panzers, los alemanes inician un contraataque coordinado. Elementos de la 352 División de Infantería, apoyados por la 12ª División Panzer SS, lanzan un feroz asalto a las posiciones aliadas en Colleville-sur-Mer, y la lucha es brutal, con ambos lados sufriendo grandes bajas. Sin embargo, los aliados tienen la ventaja del fuego naval y el apoyo aéreo, lo que atenúa el contraataque alemán e inclina lentamente la batalla a su favor. Para las 4 p.m., los aliados han consolidado sus posiciones y repelido el contraataque alemán. La primera división de infantería aseguró Colleville-sur-Mer, mientras que la 29ª División de Infantería mantiene Verville-sur-Mer. Los segundo y quinto batallones de Rangers han neutralizado completamente las posiciones de artillería alemanas que apuntaban al gancho, aunque a un alto costo. Al caer la noche, la ventaja en la batalla está claramente con los aliados. Los aliados aseguraron una sólida cabeza de playa en Omaha Beach, avanzando hacia el interior, vinculándose con unidades aerotransportadas y estableciendo defensas. Los alemanes, aunque todavía luchan ferozmente, están quedándose muy escasos de municiones y personal. En el búnker de control, Reinhardt maldice el teléfono sin señal. Antes de que se cortaran las líneas, le informaron que la 12ª División Panzer SS se acercaba. De repente, una poderosa explosión arranca la puerta del búnker de sus bisagras. La explosión impulsa a Reinhardt por la habitación, estrellándolo contra la pared y dejándolo maltrecho. Para cuando los soldados aliados cruzan la habitación y llegan a su cuerpo, él ha dado su último aliento. A medianoche, la playa está llena de cadáveres de alemanes y aliados.
Heinrich yace entre ellos, con su rifle aún en sus manos y sus ojos abiertos fijos en el cielo. Los aliados han asegurado un punto de apoyo en Normandía, marcando un punto de inflexión en la guerra y el comienzo del fin para los alemanes. La marea cambió irreversiblemente. En total, más de 156.000 tropas de los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones aliadas desembarcaron en las playas de Normandía el 500 y A500. Cerca de 50.000 soldados alemanes se encontraban en la costa de Normandía para hacerles frente. Más de 7.000 embarcaciones, incluyendo 4.000 de desembarco, se utilizaron en la invasión. Los aliados también desplegaron armaduras especializadas para apoyar a la infantería, incluyendo los mencionados tanques Sherman Duplex Drive, el Churchill, vehículo blindado de los ingenieros reales, o vehículo blindado de los ingenieros reales, que estaba equipado con morteros y diseñado para destruir búnkeres y despejar obstáculos, los tanques Crab Flail, Shermans modificados con flails rotativos para detonar minas y despejar caminos a través de las defensas de la playa. Fueron apoyados por más de 11.000 aviones aliados que lanzaron más de 13.000 bombas sobre posiciones alemanas. En contraste, la Luftwaffe, o Fuerza Aérea Alemana, una vez el orgullo del ejército alemán, era una sombra de lo que fue en el momento de la invasión. El 500 IA. 500 solo un puñado de aviones alemanes pudieron llegar al campo de batalla y fueron rápidamente abrumados por los miles de aviones aliados que dominaban los cielos. Los aliados realizaron más de 14.000 incursiones el 6 de junio, mientras que la Luftwaffe logró alrededor de 300. Tras asentarse el polvo, los aliados sufrieron cerca de 10.000 bajas el 500 y A500, con más de 4.000 muertos confirmados. Se estima que las bajas alemanas fueron entre 4.000 y 9.000. Tras el 500 y A500, los aliados consolidaron sus cabezas de playa y avanzaron hacia el interior, enfrentando una feroz resistencia alemana. Percibiendo la gravedad de la situación, el alto mando alemán reforzó rápidamente sus posiciones, pero el impulso estaba firmemente con los aliados. Había comenzado la liberación de Francia y con ella la marcha inexorable hacia la caída del Tercer Reich. Para los soldados de ambos lados, la batalla fue un crudo testimonio de la brutalidad bélica. Fue un recordatorio de que al final no son los generales o políticos quienes pagan el precio, sino los soldados en el campo de batalla, luchando y muriendo por causas que quizás no comprenden del todo. Y para Heinrich Falk y los innumerables otros en ambos lados que cayeron en esa sangrienta playa, su sacrificio, su miedo y su valentía ahora son solo un recuerdo engullido por el río del tiempo. Pero si el mando alemán hubiera reaccionado más rápido y con mejor coordinación, quizás el resultado de la batalla e incluso el destino del mundo habría sido muy diferente. ¿Qué opinas? Coméntanos.